Siempre hubo un Trump que evitó las cámaras, que no escribió libros, que no apareció en reality shows, uno que nunca buscó ser presidente, pero que influyó, más de lo que se cree, en quien sí llegó a serlo. Robert Trump no fue solo el hermano menor de Donald, fue su operador silencioso, su confidente, su escudo legal. El único Trump que eligió el bajo perfil en una familia que convirtió la exposición en una marca registrada. El único Trump que lloró en público y el único que intentó evitar una revelación explosiva antes de que se convirtiera en un escándalo familiar. Hoy vamos a contarte 10 momentos clave que revelan quién fue en realidad Robert Trump. El momento número 7 cambiará por completo lo que creías saber sobre el hermano invisible de la familia poderosa. Suscríbete al canal, activa la campana y quédate hasta el final del video para descubrir de qué se trata. Número 1. Fue el mayor confidente de Donald. A pesar de las diferencias de personalidad y estilo, la relación entre Robert y Donald Trump estuvo marcada por una lealtad profunda. Robert fue uno de los pocos en el círculo cercano de Donald que podía ofrecer consejos sinceros sin temor a represalias. Donald, por su parte, valoraba profundamente la opinión de su hermano menor. En varias ocasiones lo describió como su mejor amigo y confidente. Esta relación cercana se mantuvo hasta el final de la vida de Robert, con Donald visitándolo en el hospital poco antes de su fallecimiento. Número 2. Su presencia silenciosa en la Torre Trump. Durante años, Robert Trump tuvo una oficina dentro de la icónica Trump Tower, en Manhattan, pero a diferencia de su hermano mayor, que bajaba con frecuencia al lobby rodeado de prensa, guardaespaldas y cámaras, Robert era casi un mito entre los empleados. Nadie sabía exactamente cuándo llegaba ni cuándo se iba. Este perfil bajo era una estrategia. Robert manejaba asuntos clave relacionados con la logística interna, operaciones legales menores y relaciones con contratistas. Su silencio no era ausencia, era parte del método. Para él, la eficiencia no necesitaba protagonismo. Número 3. Siempre fue el protector de la familia. En 2020, cuando Mary L. Trump, sobrina de Donald e hija del difunto Fred Jr., publicó el explosivo libro Too Much and Never Enough, muchos esperaban una reacción en cadena dentro de la familia, pero casi todos optaron por el silencio, menos uno, Robert. Fue él quien, con tono firme y decisivo, inició una demanda para bloquear la publicación. Alegó que el libro violaba un acuerdo de confidencialidad firmado 2 décadas antes, durante una disputa por la herencia familiar. La acción legal sorprendió. Robert no era conocido por protagonizar batallas públicas, ni mucho menos mediáticas. Aunque los tribunales finalmente permitieron la difusión del libro, el gesto quedó registrado como una de las pocas veces en que Robert Trump se enfrentó de forma directa y frontal a un conflicto público. Número 4. Fue presidente de la Trump Organization, pero solo por unos meses. En 1981, Donald Trump decidió delegar oficialmente el control de su conglomerado familiar. El elegido para liderar la Trump Organization no fue un ejecutivo externo, ni un socio estratégico, fue Robert. Nombrado presidente de la compañía, su hermano menor pasó a estar, al menos sobre el papel, al mando del imperio inmobiliario, pero ese ascenso fue más simbólico que real, porque en la práctica, Donald nunca soltó las riendas. Seguía siendo quien tomaba las decisiones clave, quien negociaba, aparecía en los medios y hablaba en nombre de la marca. Robert, acostumbrado al segundo plano, cumplía funciones administrativas y operativas. Su perfil bajo contrastaba con el ego desbordado de Donald, y esa diferencia con el tiempo se volvió insostenible. En menos de un año, Robert dejó el cargo, y tras esa breve etapa como presidente, volvió a cumplir un rol más discreto, sin cámaras ni anuncios. Fue un intento fallido de cambiar el equilibrio entre ambos, una muestra más de que, en la familia Trump, había lugar para un solo protagonista. Número 5. Su vida amorosa también fue un asunto de perfil bajo. Mientras Donald Trump protagonizaba portadas por sus romances y matrimonios públicos, Robert mantenía su vida amorosa lejos del foco mediático. Su matrimonio con Blaine Trump, una reconocida figura del círculo social neoyorquino, duró más de 25 años. Asistían juntos a galas y eventos, pero siempre mantuvieron una discreción estricta sobre su vida privada.
Sin embargo, tras años de rumores y distanciamientos, el matrimonio llegó a su fin en 2009. La separación no fue escandalosa, pero sí marcada por un dato que salió a la luz. Robert ya vivía con otra mujer, Anne Mary Palin, una ex asistente ejecutiva de la Trump Organization. Pese a todo, Robert y Anne Mary se casaron años más tarde, lejos de la atención pública, sin declaraciones, sin fotos filtradas, sin cobertura en las revistas del corazón. En un mundo de apariencias y titulares, Robert volvió a elegir el anonimato como escudo. Número 6. Era el favorito de su padre y el ejecutor silencioso de sus decisiones. Fred Trump, el patriarca de la familia, no era un hombre fácil. Construyó su imperio inmobiliario en Queens con disciplina, reglas estrictas y un olfato quirúrgico para los negocios. En ese entorno rígido, sus hijos crecieron sabiendo que el amor se medía en obediencia y el respeto en resultados. Donald, desde joven, quiso brillar por su cuenta, pero Robert era diferente. Tenía un carácter dócil, era metódico, confiable, y Fred lo notó. Pronto se convirtió en su hijo predilecto para llevar adelante las tareas más delicadas. Mientras Donald buscaba titulares, Robert ejecutaba planes. Si había que resolver un problema legal, lidiar con un inquilino conflictivo o manejar disputas internas en la compañía, Fred no llamaba a su hijo estrella, llamaba al discreto, a Robert. Su rol no era el de innovar ni el de liderar con carisma, era el de sostener, obedecer y cuando hacía falta, intervenir sin dejar huella. Número 7. Su fortuna fue y sigue siendo un enigma. Aunque nunca figuró en las listas de Forbes, ni se conocieron detalles exactos de su patrimonio, Robert Trump poseía una fortuna considerable, pero difícil de rastrear. Parte de ella provenía de inversiones inmobiliarias, pero también de su rol como accionista y directivo en empresas privadas, entre ellas Cenimax Media, vendida en 2020 a Microsoft por más de $7,000 millones. Según reveló Business Insider, Robert también tenía participaciones menores en fondos fiduciarios ligados a la familia y propiedades en Millbrook, donde vivía. Lo interesante no es solo el monto, que algunos analistas estiman en decenas de millones, sino su estrategia. Siempre evitó colocar sus activos en estructuras visibles. En tiempos de transparencia forzada y redes sociales, la fortuna de Robert era un enigma, y quizás esa era su forma más sofisticada de protegerse. Número 8. Fue un aliado silencioso en la campaña del 2020. En pleno año electoral, mientras los reflectores apuntaban a debates, encuestas y escándalos, Robert Trump eligió una vez más otro camino, el del apoyo sin estridencias. Aunque nunca ocupó un cargo político ni apareció en actos de campaña, su lealtad a Donald fue pública y firme. En agosto de 2020, a pocos días de su fallecimiento, se conoció que Robert había aprobado y alentado personalmente las acciones de campaña de su hermano. Fue uno de los pocos familiares que nunca expresó reservas sobre el estilo de gobierno de Donald, y tampoco participó de internas mediáticas como otros miembros del clan. Su aparición más significativa ocurrió semanas antes de su hospitalización, cuando asistió a eventos privados con donantes y aliados del Partido Republicano. Allí, según reportes del Wall Street Journal, se lo vio animado, conversando con líderes conservadores de Nueva York y reafirmando su apoyo total a la reelección. Número 9. La despedida de su padre. Robert Trump rara vez mostraba sus emociones al público, pero en 1999, durante el funeral de su padre Fred Trump, los asistentes notaron algo que contrastaba con su habitual serenidad. Robert fue el único de los hijos que no pronunció palabras desde el atril, pero tampoco pudo contener las lágrimas. Mientras Donald, Marianne y Elizabeth compartían anécdotas, Robert permaneció sentado con la mirada fija en el ataúd. Según The New York Times, fue un momento de silencio doloroso que reveló la intensidad emocional que Robert, como el más reservado del clan, solía reprimir. Para muchos, ese gesto sin palabras dijo más que cualquier discurso. Número 10. Su muerte marcó un antes y un después en la familia Trump. Robert Trump falleció el 15 de agosto del 2020, a los 71 años, en un hospital de Nueva York. No se informaron detalles precisos sobre la causa,
aunque se sabía que enfrentaba problemas de salud desde hacía tiempo. Para Donald Trump, eso fue un golpe íntimo y profundo. El presidente emitió un comunicado inusualmente emocional. Era no solo mi hermano, era mi mejor amigo. Lo vamos a extrañar muchísimo, pero nos volveremos a encontrar. Fue una de las pocas veces en las que el mandatario mostró vulnerabilidad pública. La Casa Blanca organizó un funeral privado en la Sala Este, un hecho extremadamente raro. Robert Trump fue una de las pocas personas no presidentes en recibir ese honor. Las banderas ondearon a media asta. Las cámaras captaron a Donald Trump en silencio, con la mirada perdida, algo inhabitual en su figura siempre combativa. Robert murió lejos del centro del huracán mediático, pero su partida dejó una marca en el epicentro del imperio Trump. Robert Trump no dio discursos, no escribió memorias, no dejó titulares, pero su influencia estuvo ahí, firme, silenciosa, inconfundible. Tal vez su historia no esté hecha de escándalos ni frases virales, pero eso no lo hace menos poderosa, porque a veces lo más interesante no está en quién se lleva los aplausos, sino en quién ni siquiera se sube al escenario. ¿Ya conocías todo esto sobre Robert Trump? ¿Cuál de estos 10 hechos cambió tu forma de verlo? Déjanos tu comentario y cuéntanos lo que piensas. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para enterarte de nuestros próximos videos.